Recibimos a Gustavo Córdoba, que es analista político. Gustavo, gracias por venir esta mañana. Daniel, Walter, bueno, muy agradecido por la invitación. Por supuesto, Walter querido, gracias por estar como cada martes. A vos, Diego, gracias por venir. Gracias, dice, si no venimos. Si no estás vos acá, esto no sé cómo arranca. Eso sí, como decía mi abuela, peor es trabajar. No, mentira. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos y para seguir en esta senda y no apartarnos demasiado. Sí, señor. Te preguntamos, Gustavo, preguntas del millón hay un montón, casi que se volverían millonarios los analistas si pudieran contestarlas todas, pero hay un escenario más o menos, no digo definitivo, pero sí previsible sobre lo que va a ocurrir en las primarias. Más que previsible, provisorio, relativo, dinámico, móvil. Por supuesto que si vemos desde la perspectiva del gobierno, el gobierno desearía un escenario de polarización extrema, dos polos prácticamente con el mismo poder electoral. Si lo vemos desde el punto de vista del Frente Patriótico, veríamos una polarización atenuada, ¿no? Quizás con el Frente Fernández con una potencialidad hasta incluso de ganar en primera vuelta, con el aditamento de que si se incorpora finalmente en un acuerdo Sergio Massa, puede llegar a definir incluso la provincia de Buenos Aires, que creo que tiene un valor estratégico. Junto con Córdoba, fueron los dos factores que desequilibraron la segunda vuelta hace 4 años. Entonces, en este contexto lo que hay que decir es que a pesar de que todavía no tenemos el cierre de los frentes, que es el primer indicador de certidumbre que vamos a tener, hoy la política argentina tiene una velocidad inusitada. Hoy la política argentina transcurre como nunca antes, ninguna otra elección desde el 83 a esta parte ha tenido esta velocidad, con tantos cambios, con tanta incertidumbre, con tantos errores estratégicos simultáneos. Me parece que desde la decisión de Cristina a esta parte, lo único cierto es que Alberto Fernández ha logrado retener, ¿no?, gran parte o quizás la totalidad del voto de Cristina y no mucho más. Falta ver si Massa acuerda o no con el Frente Patriótico. Y tampoco podemos hacer pobres, por decirlo de alguna manera, el voto de Roberto Labaña y de José Luis Espert, que me parece que en un contexto determinado pueden ser sumamente funcionales a la pérdida de votos de Macri en un escenario de primera vuelta que se puede presentar muy hostil para el gobierno, ¿no? Está claro, y además recordemos, como siempre decimos, que en la provincia de Buenos Aires la elección de gobernador se define por un voto, así que ahí me imagino que la pelea será más violenta. Y para el oficialismo, ¿qué alternativas hay de revertir esta tendencia que se viene dando? ¿Hay alguna jugada que se pueda hacer desde la Casa Rosada para cambiar el humor social y generar una mayor adhesión electoral? Están vinculadas a la economía y el gobierno no quiere hablar de economía, quiere hablar de ideología, quiere forzar a su núcleo duro de votantes por el rechazo al regreso de Cristina Fernández. El problema es si Cristina Fernández se baja de la fórmula. Digo, ahí el gobierno va a estar en un entredicho estratégico, no va a tener un dispositivo ideológico como el que tiene montado ahora de confrontación directa con la expresidenta. Ahora, el gobierno necesita no solamente el dólar calmo, el dólar en estos valores es como un ansiolítico para las clases medias altas argentinas, que no son muy numerosas y que a veces deciden no ir a votar. Y ahí está el punto de mayor debilidad de este gobierno. Si el dólar no es suficiente, no hay otra medida, salvo el de esperar el semestre, digamos, con las inversiones o el de la producción o de la recuperación de la economía, que, insisto con esta idea, es muy difícil que se dé para agosto y si se da para octubre puede ser que ya sea tarde. Gustavo, en este sentido también sigue siendo determinante. Hablamos de una campaña que no solamente es muy veloz, sino que además no tiene, y creo ya de manera definitiva y acaso para siempre, no tiene un eje que nosotros conocimos, tales como, mira, estas son mis propuestas, las famosas infografías en los diarios, Walter, que decía, bueno, salud, ¿qué opina el candidato A, B, C, educación? Bueno, eso parece hoy la prehistoria. Digo, no es el elemento determinante para llevar o traer votos. Sí es un elemento para las clases más informadas o para los que estamos en el, digamos, círculo rojo de la información, de la política, del análisis. Claramente hoy las plataformas electorales son un elemento del museo de las campañas. Y me parece que muchos otros elementos también. Ahora, la clave está en que esta campaña electoral va a ser la primera donde vamos a tener mucha masividad digital, lo cual no significa que todo el contenido sea digital, por el contrario. Esta masividad digital, el 70% de los que vamos a elegir presidente nos informamos básicamente a partir de la telefonía celular, pero los contenidos los siguen generando los medios tradicionales de comunicación.
a una pérdida de generar contenido sin poder difundirlo en sus propios medios, ¿no? Pero claramente hoy hay una pelea muy fuerte por el resignificado de las noticias que damos. Los partidos, las campañas tratan de instalar noticias falsas, ¿no? Y estamos en una pelea constante porque hay mucha gente que incluso sabiendo que es falsa la noticia, la comparte a sabiendas. Me parece que acá hay utilizaría la campaña electoral para pedirle a los candidatos un mayor control de los contenidos que se difunden en Internet. Privilegiando el buen contenido de los medios tradicionales, porque ahí hay también fuentes de trabajo, hay periodistas, hay analistas, hay productores de contenido que no necesariamente se corresponden con lo que sale después en digital. A propósito de lo que decís, Gustavo, los dos anuncios más esperados, si se quiere, de estos últimos días, tanto sea el de Cristina como el de Sergio Massa, dejando en esto de decir y no decir también, ¿no? Dale, Sergio, dale. O sea, dale. Por Twitter. No es que han ido ni a algún programa, ni han hecho un acto, ni nada. Digamos, las dos definiciones, si se puede llamar definición a la de Sergio Massa, ocurrió por la red social. Walter. Ahora, también apuntando a esto, algo que ha circulado y con mucha insistencia en estos días, después de que Sergio Massa dijo que se iba a sentar a tomar un café con Alberto Fernández, es un antiguo reportaje de Sergio Massa con Jorge Rial, diciendo que nunca iba a volver al kirchnerismo. ¿Eso opera de alguna forma en el electorado o no tiene? No tiene ningún tipo de valor. Nosotros no nos acordamos que hemos comido hace 2 días atrás. Es para nuestra diversión exclusivamente. Yo lo que creo es que hay una tarea, ¿no? Que creo que hay que utilizar las campañas electorales para hacer pedagogía y llevar muy buena información. A mayor cantidad y calidad de información disponible, las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas van a ser mejores, ostensiblemente. Y la política se va a mejorar. Y los que lleguen al gobierno también van a tener un mejor perfil. Me parece que en este juego hay que tomárselo responsablemente, todos los que participamos en él, y tratar de levantar un poquito el debate. Más allá de que sea importante o no, más allá de que la ciudadanía lo tome o no, creo que es importante profesionalizar, ¿no? Y esto me parece que también es un llamado porque la política tiene que profesionalizarse, no pueden seguir haciendo cosas por la intuición. Creo que este es un buen punto para entender que no es que fallan las encuestas. Fíjate, hemos tenido prácticamente 12 elecciones provinciales hasta aquí. En todos los contextos provinciales las encuestas anduvieron fantásticas. No hubo un solo error. De hecho, sería noticia. Y no hay nadie que esté diciendo hoy que las encuestas acertaron, lo cual está bien, está bárbaro. El problema es que las tendencias electorales son mucho más estables de lo que uno cree. Y a veces, episodios como este de la comunicación 1 a 1, del político directamente con su público, sin pasar por la intermediación de los medios, yo sé que molesta a los medios, pero también los medios tienen que entender que hubo un cambio de naturaleza también en ellos. De ser dadores de reputación, hoy también son objeto de reputación, ¿no? A partir de la ley de medios en la Argentina, más allá de que estemos a favor o en contra o como no estemos ni a favor ni en contra, es notable como hoy los medios también forman parte del juego político. Sí, y los lectores, es cierto, no en su gran mayoría, pero sí en gran parte ya empiezan a mirar de otra manera las noticias que reciben y no como cuando nosotros leíamos el diario que éramos chicos, que no había, pero a nadie se le ocurría ni siquiera ni discutir lo que estaba en el diario. Era lo que decía el diario. Y ahí está la batalla, el frame, el marco de interpretación de la noticia. Posiblemente Cambiemos haya sido muy, muy avanzado en el 2015, cuando prácticamente madrugó al resto de la clase política argentina en los marcos de interpretación de la realidad. El problema para Cambiemos es que hoy el contexto ha cambiado y siguen insistiendo con el mismo tono, los mismos márgenes de acción política y posiblemente ello no les sirva en este contexto, ¿no? Tuvieron que suspender los timbreos, claramente, porque cada vez que timbreaban recibían un insulto. Ahora, la política tiene que seguir innovando, la política tiene que seguir mejorando y profesionalizando sus procesos de toma de decisión, porque por ahí le concedemos a la política decisiones basadas en una gran sabiduría o en una gran cantidad de datos o pidiéndole opinión a un montón de expertos. Y yo les digo que la mayoría de las veces no es así, son todos piletazos. Entonces necesitamos mejorar también porque los resultados que han venido dando los sucesivos gobiernos en la Argentina nos habilitan a hablar de esta manera. Necesitamos una mejor clase dirigente que produzca mejores gobiernos. Esto de que lo toman al país en una situación y lo devuelven peor de lo que lo tomaron es una constante. Nosotros teníamos en Manuel Morea Araujo un maestro que decía que la Argentina era como un serrucho, ¿no? Ensayo, error, ensayo, error. Ensayamos, nos equivocábamos,
caíamos, volvíamos a ensayar y seguíamos repitiendo esos errores en la historia. Hoy estamos en esa coyuntura y esperemos, ojalá, poder salir de eso. Sí, y en el medio de lo que tenemos que aprender y profesionalizarnos, el debate también y el desafío para el periodismo, ¿no? Porque está claro que es primero el huevo o la gallina, pero si los mensajes no son claros y los medios tampoco aportan profesionalismo en la gran mayoría de las veces a los debates y a los pensamientos, flaco favor le hacemos a la calidad democrática. Esto incluye las fake news, esto incluye a un estudio, solamente por un dato, Walter Gustavo, que dio la Defensoría del Público, que es un organismo que creó la ley de medios, y que dice que en Argentina la mitad de las noticias no tiene fuente. O sea, lo que ustedes ven en la tele, la mitad de las notas lo dice nadie. Y en política, recién hablábamos con Gustavo, es peor porque 6 de cada 10 notas no tiene una sola fuente. Eso es preocupante porque es como si yo te dijera, Walter, perdió Boca, ¿cómo sabes? Bueno, no, en realidad no sé, lo imaginé o lo soñé. Sí, alguien me lo contó, ¿no? Claro. Y nunca puedo decir quién es es ese alguien? el que me lo contó. Claro. Te llevo de nuevo a los candidatos, Gustavo, porque hay una pregunta que me tiene... me está picando en la cabeza desde hace tiempo, que tiene que ver con la definición de Alberto Fernández como candidato presidencial y a su vez de Roberto Labaña como precandidato también con el espacio que hoy conforma con Margarita Stolbizer, ¿no? ¿Se vota candidato o se vota partido? ¿Y a qué te pregunto esto? A que recordamos que es Roberto Labaña quien fue el ministro de Economía de Néstor Kirchner, que trabajó la salida de la deuda con el Fondo Monetario, que trabajó los superávit fiscal y comercial. Sin embargo, hoy la asociación de la gente con ese momento parece más volcada a Alberto Fernández que a Roberto Labaña, ¿no? A ver, claramente vivimos una época de hiperpersonalismos, ¿no? A la par, el fenómeno de ruptura y fragmentación del sistema partidario, no solamente en la Argentina, es prácticamente en todo el mundo. El problema para el escenario argentino es que Roberto Labaña quizás tiene un perfil demasiado bueno en términos de capacidad técnica, pero muy flojito en términos políticos. Ejemplo, Schiaretti es quizás por defecto el único dirigente argentino que tiene ambas cuestiones. Todo el mundo esperaba quizá otra cosa de Schiaretti, pero efectivamente él se queda en la provincia de Córdoba, ¿no? Ahora, si Labaña tuviese un volumen político superior al que tiene, yo creo que aspiraría a mayor cuestión, posiblemente a una elección de más de 10 puntos. El tema es que si él no tiene la capacidad de aliarse a otros sectores que piensan parecido a él, evidentemente ahí hay un tema que tiene que ver quizás más con el ego que con la construcción de poder. Habrá que ver cómo termina. De cualquier manera, sigo insistiendo con la idea de que Labaña tiene un voto estratégico, sobre todo pensando en primera vuelta. Gustavo, ¿y cómo impactará también las noticias del país vecino de Brasil a propósito de esta conmoción, yo diría, de las escuchas al famoso y hoy ministro Moro, traído aquí a la Argentina como, digamos, la reserva moral de la justicia internacional y que se ha comprobado conversaciones espurias y con el solo objetivo de meter preso a Lula, en un escándalo de consecuencias que todavía nosotros no podemos magnificar del otro lado porque encima agarra un Bolsonaro de capa caída, pero esto puede tener que ver con algún impacto aquí, sobre todo con la estrategia que ha seguido el gobierno de esperar que la situación judicial de Cristina se complique para sacar ventaja de ello. Tenemos tantas diferencias con Brasil y hay como una insistencia, ¿no?, en emparentarnos. Brasil tiene, por ejemplo, como gran factor diferente a la Argentina, fuerzas armadas que tienen gran prestigio. Están montadas en un aparato, el aparato militar de la defensa brasileño es muy poderoso en términos económicos. De ahí viene su gran prestigio. Nunca fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, nunca sufrieron una derrota en un campo militar como Malvinas. Brasil además tiene una tasa de violencia 10 veces superior a la Argentina. Brasil tiene 1/3 de su Congreso en manos del evangelismo. Es decir, ya con esos 3 factores yo te diría, somos muy distintos a Brasil. En Brasil pudo surgir un outsider como Bolsonaro. En la Argentina creo que con Alberto Fernández está claro que es un insider, ¿no? Alguien de adentro de la política que a lo mejor no tenía un rol central, pero emergió como candidato. No sé qué puede pasar. Lo que sí, yo siento vergüenza como hombre de la democracia de lo que está pasando en Brasil. Y creo que de alguna manera puede haber algún contagio, sobre todo en la visión de que hoy la justicia está pasando quizás por uno de los momentos de mayor descrédito en la historia nacional. Nosotros hicimos varias encuestas en la cual preguntábamos al mismo tiempo imagen y credibilidad de
los grandes empresarios, la política argentina y la justicia. Y ¿saben qué? En promedio el 80% mala imagen y más del 80% de falta de credibilidad. Entonces, no hay que extrañarse de que nuestra sociedad hoy esté en los niveles de descreimiento y de escepticismo con respecto a la política, la justicia y los empresarios. Digo, necesitamos que estas elecciones vuelvan a generar algo de esperanza, porque evidentemente la desilusión de gobiernos anteriores más la desilusión del gobierno actual han generado una situación realmente compleja. ¿Cuánto de mérito de Macri está en la recuperación de Cristina? En gran parte, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Básicamente yo le diría, Macri lo hizo, porque Cristina desde el silencio, prácticamente sin hacer grandes acciones, salvo esta, la del video, digo, recuperó el protagonismo y siempre tuvo la centralidad. Hasta el día de hoy, ningún dirigente opositor, y esto es una crítica, ¿no?, se le animó a disputarle a Cristina el centro de la escena en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón electoral nacional. Entonces, ¿cómo no va a tener la centralidad si está muy cómoda, Macri le devolvió los honores y además nadie le cuestiona su poder territorial? Siempre recuerdo la sensación que teníamos todos en el 2017 en el Vulcan de Cristina, en la cancha de Arsenal, conocida ya la elección definitiva con la derrota frente a Esteban Bullrich y la sensación que tenía todo dirigente allí sentado y que nosotros percibíamos claramente que había gobierno de Macri por lo menos por 12 años. Y esto fue hace 2 años. Hace 2 años la sensación que teníamos ahí los periodistas es, bueno, esta gente sabe que va a haber Macri por largo tiempo. Y bueno, algo pasó. Pensando en esa provincia de Buenos Aires y el peso que tiene, estamos a 48 horas del cierre de alianzas, ¿no? ¿Cambia algo si Sergio Massa es candidato o es precandidato a presidente en una interna con Alberto Fernández o es candidato a primer diputado, como señalan algunas de las versiones de los que se está negociando en este borrador entre ambas fuerzas? El efecto, creo, políticamente es el mismo. La fortaleza territorial que tiene Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires es innegable. Complementado con el peronismo y con el kirchnerismo, yo creo que están en condiciones de hacer un resultado electoral histórico, ¿no? En las 8 secciones electorales, en la mayoría de los municipios, particularmente, por ejemplo, en Mar del Plata. Si en Mar del Plata se hiciese una PASO con Gustavo Pulti, Cholito Ciano y Fernanda Raberta, estamos hablando de una PASO que supera el 50% de los votos. Allí en Mar del Plata, María Eugenia Vidal tiene 42 puntos de intención de voto a gobernadora. Mauricio Macri tiene apenas 23 puntos de intención de voto para presidente. Digo, claramente, las PASO, el anexar el caudal electoral del Frente Renovador puede darle al Frente Patriótico en la provincia de Buenos Aires un factor adicional de movilización. Y esto puede resultar sumamente estratégico. Vidal, ganando la elección en provincia de Buenos Aires, generó un humor muy positivo para Macri en segunda vuelta. ¿Y qué pasará con...? Porque me parece que los dos espacios políticos se juegan mucho, porque una derrota para cualquiera de los dos los quitaría, digamos. El kirchnerismo no está, me parece, en condiciones de salir derrotado otra vez y quedar ileso. Y el macrismo, si pierde la presidencia, y está claro que si pierde la presidencia es muy difícil que haya ganado la provincia, digamos. En todo caso, se quedaría solamente con un distrito. Y si se lo queda, porque la irrupción de Matías Lamens también abre, no digo un interrogante, pero sí por lo menos alguna inquietud también en el pro porteño. Ambos espacios se juegan mucho. ¿Es posible que alguno de los dos, si pierde, desaparezca del mapa político como tal? No, es muy apresurado. Nadie desaparece repentinamente, ¿no? Generalmente los procesos políticos, los movimientos políticos tienen un leve declive y van perdiendo de a poquito, ¿no?, en cada proceso electoral. No hay una ruptura, salvo que haya un proceso ruptura institucional, ¿no?, sí, está claro, que genere por ahí un cambio de estructura muy fuerte, pero en la Argentina no pasa eso. Hay un leve declive. Fíjate Carlos Menem. Carlos Menem hasta el día de hoy sigue teniendo algo de poder. Digo, no desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Fue en un leve declive. Y el kirchnerismo ha tenido también esa percepción. Ahora, puede recuperarlo, pero yo lo veo mucho más armado, sobre todo pensando en las elecciones que hubo en las provincias, ¿no?, donde muchos gobernadores ganaron también por una diferencia mayor a la que tenían prevista, porque el kirchnerismo declinó sus candidaturas. Digo, eso que hizo Cristina a lo largo de todo el año puede tener significado justamente ahora.
Walter. Respecto de eso, y lo mencionaba Diego en el arranque, y muchos diarios fueron por ese lado con las elecciones de este último fin de semana, los oficialismos se están imponiendo en casi todos los distritos, básicamente en las provincias, en todos los distritos. Hubo algunas modificaciones en las principales ciudades, que donde Cambiemos era fuerte, ¿no? ¿Esta tendencia vos crees que se va a mantener en el resto de las elecciones en el país? Es muy interesante. Yo creo que puede estar cuestionada en Santa Fe, donde todavía, te diría, no está definido quién gana, si Perotti del peronismo o Bonfatti del socialismo. Lo que sí está claro es que lo que pasa en las provincias queda en las provincias. Más allá que esto suena lindo y parece ser coherente, insisto con esta idea, porque si decimos en todas las provincias ganaron los oficialismos, debo concluir que a nivel nacional va a ganar también el oficialismo. Y me parece que ahí, no sé si están así. El gobierno tiene hoy 16 provincias que tienen un rechazo superior al 80%. En el resto de las provincias tiene un promedio de rechazo del 60%. Es decir, hay un mal humor colectivo muy fuerte, muy marcado. Macri no fue la foto que usaron para las campañas en todas las provincias. Digo, está claro que los resultados quedan, pero una de las poquitas cosas que podemos extraer de las campañas electorales provinciales es que Macri no fue el factor que motivó que ganasen volumen electoral. Por lo tanto, lo terminaron escondiendo. Los carteles de Macri nunca estuvieron, salvo en Misiones, porque el candidato de Macri medía menos que Macri. Entonces trataron de que por lo menos llegase al nivel que tenía Mauricio Macri. Ahora, para adelante, yo creo que estas elecciones provinciales han tenido el valor de ver cómo los liderazgos regionales jugaron sus cartas antes de que se defina la nacional. Y van a tener la libertad de armar o desarmar en función de cómo quede el marco de acuerdos a partir de este miércoles, ¿no? Es clave el miércoles el marco de alianzas, es clave el 22. Recién ahí vamos a tener una certeza absoluta de quiénes son los que van a competir. Hasta ese momento podemos dudar hasta de que Fernández sea la fórmula definitiva. Podemos pensar que lo que queda, lo residual de Alternativa Federal, también puede tener un grado de acuerdo con el gobierno, o no. El residual de Alternativa Federal también puede tener un acuerdo con Roberto Labaña, o no. Es decir, hay muchas variables que están en juego. No sabemos, por ejemplo, quién va a ser, como lo decías vos, el candidato o candidata que vaya a acompañar a Mauricio Macri. Sí sabemos que el gobierno está obligado a generar una acción política que lo reintroduzca en el juego, ¿no? Porque desde el video famoso de Cristina, el gobierno viene un poquito retrasado. Gustavo, gracias. No, gracias, por Daniel. esta Gracias, extensa charla. Walter, gracias también, vos, como cada martes, y sobre todo gracias a ustedes por estar allí del otro lado. Nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene.